Outline. Extra, extra. El edificio es alto. Hoy presentamos Cuidado con el gafete. El edificio del radio nos puede invitar a pasear por diferentes pisos, algunos elevados, con alerta de mareo por gafete pesado, con un pequeño detalle. Si es radio, de cualquier manera, hay que escuchar. Efectivamente, Fernando Howard Neal. Oye, Fernando, muchas gracias por estar en Outline. No, al contrario, gracias a ti por la invitación, mi querido Jaime. La pregunta primera, ¿cómo te inicias en radio y por qué? Pues ya llovió, estamos hablando de finales de los años 70, pues son más de 45 años. Sí. Y yo estudiaba periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Trabajaba yo en 1978 en la Secretaría de Turismo, en el área de comunicación social, que antes era prensa, difusión y relaciones públicas. Y era yo reportero de la dirección. Me asignaban a cubrir distintos eventos a los que asistía el secretario de Turismo, o me mandaban a hacer algún reportaje sobre Los Ángeles Verdes, o hacía yo algún reportaje sobre la infraestructura turística de tal o cual ciudad de México, etcétera. Pero siempre me llamó la atención los medios electrónicos. No sabía yo en aquel entonces si la radio o la televisión. Y alguna vez, a través de una muy querida amiga mía, Mireya Arreola, conseguí que me hicieran una prueba en la XEX, en el 730 de AM, que en aquel entonces era una estación dedicada 100% a dar noticias las 24 horas del día. ¿En qué año es esto? Concretamente en 1978. Ah, en 78. ¿Y quién estaba enfrente? ¿No te acuerdas quién estaba enfrente del proyecto en la X? Sí, la estación ya era integrante del Grupo Televisa, pero el director de la estación era Roberto Armendáriz, un locutor al que mucha gente recuerda porque era voz del Canal 9 y además era el locutor de Cine Permanencia Voluntaria. Ah, ok. Ajá. Gran locutor con alguna formación de tipo periodística, y entonces él dirigía el proyecto noticioso de la XX. De hecho me entrevisté con él, me dijo que si estaba yo dispuesto a hacer una prueba de un mes. Le dije que sí, que desde luego que sí, y me encargaron hacer algunos reportajes, a cubrir algunas notas, un día en deportes, otro día en las fuentes educativas, otro día haciendo un reportaje sobre tal o cual tema. Terminó el mes, me vuelvo a entrevistar con Roberto Armendáriz y me dice: señor Howard, no pasó usted la prueba. No me digas. Le sugiero que se dedique a vender aspiradoras. Ajá. ¿Y no te dio algún tip de alguna marca en especial? Pues yo en aquel entonces me identificaba con Electrolux, pero y con Koblenz, pero no, evidentemente yo salí muy enojado de esa última reunión que tuve con él. ¿Qué le pasó al señor Armendáriz o qué le pasó al señor Howard, al joven Howard? No, nunca me dijo qué fue lo que no le gustó de la prueba, pero yo hice mi mejor esfuerzo. Yo, según yo, pues lo había hecho bien. Cuando salí de ahí, primero me dio mucho coraje, pero he de reconocer que después esa frase fue un acicate para mí. Y entonces yo me propuse que no voy a entrar a radio, ahora entro porque entro. Y he de reconocerlo, muchos años después, volví a ver a Roberto Armendáriz, le comenté esta anécdota y le agradecí, porque gracias a esa frase tan lapidaria y tan fuerte, fue que me propuse entrar a radio. Lo logré, hice una carrera en radio, y cosas paradójicas de la vida. A partir del año 2012 me convertí en director general de esa XEX 730 de AM, pero que ya en el 2012 realizaba sus transmisiones en base a deportes, en una estación de contenidos
100% deportivos, y acabé siendo director general de esa estación de radio. Fíjate qué paradójico. Oye, que no, esa historia no me la sabía, ¿eh? Esa no me la sabía, está muy fuerte la historia. Oye, cuando volviste a ver al señor Armendáriz, ¿guardabas algo de sentimientos negativos o lo dijiste en buena onda el gracias? No, lo dije en buena onda, incluso a raíz de ese comentario que yo le hice, surgió una amistad entre Roberto Armendáriz y un servidor. Él, durante los últimos años de su existencia, fue director de noticias en Radiorama, en Cuernavaca, y además en Cuadrante, que tú recuerdas muy bien esa productora de radio, Sí, porque ¿cómo no? ahí trabajamos juntos varios proyectos muy entretenidos y muy divertidos. En la última época de mi estancia en Cuadrante, resulta que mi secretaria era Gloria Armendáriz, la hija de Roberto Armendáriz. Oh, Entonces, o sea, estaban muy cercanos. siempre hubo una buena relación. Sí, al final terminamos siendo muy cercanos y reconociéndonos mutuamente los activos profesionales que cada quien tenía, ¿no? E insisto, ¿qué le habrá pasado al señor Armendáriz? Fíjate que este tipo de anécdotas, cuando lanzan una frase de esas y hay una respuesta, ¿no será que algo ocurre de las fuerzas espirituales que lo ciegan y hacen decir cosas que no son únicamente para beneficio del que las recibe? Porque Pues, yo no creo que llegue a tanto. Yo más bien siento que no tenían plazas disponibles o vacantes en ese momento y no se le ocurrió otra cosa para quitarse de encima al señor Howard que esa. uh-huh, Sencillamente pues no le gustó mi prueba y listo, no tampoco lo veo, insisto, para mí fue un acicate y finalmente me resultó una gran frase, ¿no? Oye, pero vamos por partes, como dice un amigo que dicen en la Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa después? O sea, estás enojado. El joven Howard, un chamaco, ¿cuántos años tenías en el 7-8? En el 78 tenía yo 22, yo nací en 1956, sí, 22 años. Entonces, el joven Howard está enojado. Entonces, ¿cómo le hace para entrar a radio? Pues se regresa a sus quehaceres y sus responsabilidades en la Secretaría de Turismo, y un día un profesor mío de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Javier López, a quien apodábamos Chabelo. Oh, el señor López. El señor López era reportero del núcleo Radio 1000, y entonces él y su esposa, Rosita del Valle, que en paz descanse, me presentan al profesor Juan José Bravo Monroy, que era director de noticias del núcleo Radio 1000. Estoy hablando ya de principios de 1979. Unos meses después de lo que sucedió en la XX. Y el profesor Bravo Monroy me echa la mano, me contrata como redactor de noticias del turno matutino, y es como inicio formalmente mis actividades dentro de la industria de la radio en México. Oye, formidable historia, ¿eh? Un flashback grande y también hacia el futuro. Eso del 12 de la X yo no la sabía. Pero vamos por partes. ¿Qué ocurre en el núcleo Radio 1000 en la división Noticias? Tu historia compactada de la división Noticias del núcleo Radio 1000, el profesor Juan José Bravo Monroy. Pues fue una gran escuela. Fue mi entrada, ahora sí, con el pie derecho a la radio mexicana. Fue mi manera de vivir y de sobrevivir. Yo ya estaba casado con una hija en camino, entonces a mí me preocupaba mucho tener estabilidad en el trabajo, y gracias al núcleo Radio 1000, al apoyo del profesor Juan José Bravo Monroy, al apoyo de don Carlos Flores, de Juan José Espejo, del mismísimo señor Guillermo Salas, consolidé una rápida carrera dentro del núcleo Radio 1000. Recuerdo que incluso a los 6-8 meses de que entré, algo vieron en este servidor que me invitaron a formar parte de un seminario que estaba destinado a preparar líderes dentro del núcleo Radio 1000. No, digamos que no cristalizó en alguna promoción de puesto de inmediato, porque a finales de ese 1979 yo recibí una oferta de trabajo en Grupo ASIR, también en el área de noticias, con un mayor sueldo, con una mayor responsabilidad. Y entonces pues le dije adiós al núcleo Radio 1000
más no a los amigos que sembré ahí, entre ellos, pues tú, mi querido Jaime, Oye, igual, y gente. igualmente, Sí, dime. pero me está sorprendiendo, tampoco duraste, fue tu estancia en el núcleo Radio 1000 un año, nada más 79. Sí, yo entré en febrero del 79 y salí en noviembre del 79. Oye, qué rápido, fueron unos meses, fueron 10 meses. Entonces, tanto aprecio, nada más necesitamos 10 meses. Yo pensé que eran muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que ahí nació una amistad y tú y yo nos seguimos viendo junto con mucha otra gente del núcleo. Ahí también hice como un gran amigo a Marcos Alfredo Coronado, Sí. a Sergio Villarreal, a Manuel Vivian, a Bolívar Domínguez, Ujú. Sergio Rod, que en paz descanse. Sergio Recordarás que yo fundé con ellos dos, con Bolívar y con Sergio, la primera edición de muchas que hubo del programa célebre de Batas, Pijamas y Pantuflas, que fue un hitazo de rating en las mañanas, ¿no? Sí, eras parte del team fundador, ¿no? Así es. De hecho, me apodaban Lolito Ayala y mi sección se llamaba Muchas Palabras y Pocas Noticias. Así se llamaba. Oye, que está simpático eso, ¿no? Ujú. Así se llamaba, sí. Y en aquel entonces el programa lo producía Alfonso Larriba, con quien también mantenemos una amistad ya de muchísimos años. Oye, sí, entonces cuando te fuiste a CIR, yo supongo, estoy tratando de hilar la historia, te fuiste, tu sección de batas la empezó a hacer Tere Paniagua, ¿o qué? ¿O también estaban Sí. los dos? No, correcto, le empezó a hacer Tere Paniagua una vez que yo salí. Ajá, porque yo me acuerdo de Tere también que estaba ahí en el, que estaba con batas, ¿no? En batas, ¿sí? Te vas a CIR. Oye, me dio hasta tristeza ahorita. Oye, ¿cómo se va Fernando tan pronto del núcleo? ¿Cómo se va Fernando? Te vas a CIR. Y luego, ¿quién está en ASIR y qué estás haciendo ahí? ¿En qué estación? A mí me contrata en Grupo ASIR Teodoro Rentería, que era el director de noticias, y me contrata como reportero de la Fuente de Deportes. Pero, sorpresa para él, sorpresa para mí, sorpresa para todos, porque justo al mes de haber entrado al Grupo ASIR, justo al mes, o sea, a finales de diciembre del 79, me llega otra oferta de trabajo, en este caso de Grupo Promomedios, que es un grupo cuya casa matriz se encuentra todavía en Guadalajara, Jalisco, pero Promomedios tenía una relación comercial con Grupo Fórmula y querían echar a andar un sistema de noticieros a nivel nacional, que así lo hicieron, y me invitaron a colaborar como director de información. Entonces, pues evidentemente yo, de ser un redactor y reportero en el núcleo Radio 1000, de repente en 2 meses me duplican el sueldo, me elevan a director de información, me dan una oportunidad profesional con una gran proyección, y pues no lo pensé 2 veces, me fui a Grupo Promedio, solamente duré 1 mes en Grupo ASIR, y en Grupo Promomedios me empecé a desarrollar como jefe de información. Echamos a andar un sistema de noticieros que se llamaba En Resumen, y ahí empecé a tener contacto con Eugenio Bernal. Eugenio Bernal, a la postre, fue una persona que a mí me enseñó muchísimo de radio, me enseñó muchísimo de negocios, me enseñó muchísimo de la vida, nos hicimos grandes amigos, a la postre nos hicimos socios, compadres, y juntos iniciamos una aventura en 1983 que se llamó Productora Cuadrante. Eugenio Bernal Macuset. Correcto. También que en paz descanse, se nos adelantó hace 9 años. No me digas. Sí. Pero un gran tipo con una enorme visión, con un olfato comercial como pocos. Y desde que estaba yo en Promomedios, haciéndome cargo de la dirección de información y un poco más adelante de la Dirección General de Noticias, Eugenio y yo empezamos a tener una serie de inquietudes sobre la programación y los contenidos de la radio mexicana. Seguramente recordarás... Una pausa, entonces, Fernando, para sí. 2 preguntas rápidas. Una, ¿y qué te dijo el señor Rentería cuando le dijiste hasta luego y en pleno diciembre?
No, pues me mentó la madre con campanitas navideñas. ¿De plano? Sí, pues se enojó mucho y además pues tenía razón. Ajá. Todo el proceso de contratación, capacitación, darme de alta para que al mes lo mandara yo a volar, pues se enojó con toda la razón del mundo. Oye, Sin embargo, he sabido cerrar círculos y cicatrices y siempre he sido una persona agradecida. Y tiempo después lo volví a ver, me saludó con mucho cariño porque además tenía yo muchas cosas en común con su hijo Gustavo Rentería, trabajábamos juntos en algún proyecto interactivo a finales de los 90, y entonces alguna vez nos reunimos, me saludó con mucho cariño, me dijo, son cosas superadas, son cosas olvidadas, y lo importante es que estamos aquí pues trabajando juntos y amando al mismo medio, ¿no? Que es la radio. Sí. Qué bueno. Ahora, y la segunda pregunta rápida. Promomedios, cuando trabajas en Promomedios, estás en el proyecto, ¿dónde se transmitían esos noticieros? ¿En Organización Radio Fórmula o únicamente en Guadalajara? No, las estaciones piloto para el sistema de noticieros era un bloque nacional que se originaba en la Ciudad de México, en las estaciones del Grupo Radio Fórmula, y digamos, de un noticiero de 5 minutos, los primeros 3 minutos eran bloques nacionales, y luego venía un proceso de desencadenamiento de todas las emisoras, y entonces tenían sus segmentos locales de noticias, pero todos bajo el mismo paraguas, bajo el mismo tipo de producción, con el mismo estilo de redacción y con los mismos, digamos, procedimientos y políticas en materia editorial. Entonces, si tú eras alguien que vivía en Aguascalientes, pues en la estación de Promedios de Aguascalientes entraba el noticiero de la hora, los 3 primeros minutos era información nacional que provenía de la Ciudad de México, y los 2 últimos minutos era información local que generaba la propia estructura noticiosa de Promomedios en Aguascalientes. Y así se replicaba el modelo en cada una de las ciudades en donde había emisoras, ya fueran propias o afiliadas al grupo. ¿Tu oficina en la Ciudad de México? Mi oficina en la Ciudad de México, sí. Estábamos en las instalaciones de Radio Fórmula, que estaba ahí en Doctor Río de la Loza, esquina con Cuauhtémoc. Ah, ok. Organización Radio Fórmula, tus oficinas y estudios. Ahora sí, disculpas, hechas tales aclaraciones, continuamos con Cuadrante. Gracias, es correcto. Al finalizar la relación entre Promomedios y Radio Fórmula, viene una división, y es cuando Eugenio, que era director general de Promomedios, me dice, oye, ¿y si empezamos a producir distintas cosas? ¿Cómo qué? Pues lo que se nos ocurra. Hemos notado que el mercado de anunciantes en México está un poco cansado de escuchar que la radio es música y comerciales, música y comerciales, música y comerciales. Pensamos que la radio es algo más que música y comerciales. Pues ahora le empecemos a producir algunas cosas distintas. Y entonces, esta es parte de la magia estratégica de Eugenio Bernal. Eugenio diseña un plan al que le llamaba Plan Piramidal, y en el que hacía combinar una campaña publicitaria de un anunciante a base de los clásicos anuncios o spots de 20 segundos, de 30 segundos, como solían ser en aquel entonces, combinado con cápsulas que le ofrecían al auditorio algún contenido que atraía más su atención, combinado con mini programas y combinado con programas o con eventos especiales. Pero todo este plan piramidal tenía unidad creativa, y era una pirámide porque la base del espoteo buscaba frecuencia y alcance, como cualquier estrategia publicitaria de aquel entonces. Venía reforzado por una segunda parte de la pirámide donde se empezaba a cerrar hacia la cúspide, en donde había cápsulas con menor frecuencia y con menor alcance, pero con mayor índice de penetración y recordación, porque si, por ponerte un ejemplo, si hablábamos de cápsulas de finanzas para no financieros, pues era ideal que las patrocinara un banco, y efectivamente así lo hizo. El Banco Nacional de México nos patrocinó un plan piramidal en ese sentido.
Entonces teníamos unas cápsulas que se llamaban Finanzas para no financieros, y algún periodista especializado en economía o en finanzas, como Eduardo Arbizu, como Enrique Aranda, como Herminio Rebollo, nos daban alguna información relacionada con las finanzas, y cerrábamos con el comercial o el spot de Banco Nacional de México, que era el patrocinador de esas cápsulas. Y luego tendríamos en la parte media alta de la pirámide los mini programas, en donde ya la frecuencia, a lo mejor hablábamos de un mini programa semanal de unos 10 minutos, en donde quizás profundizábamos en el nivel de comunicación de las finanzas para los no financieros, y rematábamos quizás con un programa especial al trimestre o al semestre, en donde hacíamos una gran mesa redonda, invitábamos especialistas y expertos en la materia. Entonces, esa unidad creativa nos permitía hacer campañas de mayor eficacia y mayor eficiencia en la industria radiofónica. Y el anunciante, además de que lograba mejores resultados en términos de penetración y recordación, pues se sentía muy involucrado con los contenidos de los programas, entonces hasta se emocionaba, ¿no? Y decían, oye, me está gustando esto, hagamos otros planes piramidales. Y así es como Cuadrante empezó a crecer, y digamos que empezó a marcar una pauta en la industria radiofónica. ¿Por qué? Porque a los 5 o 6 años de éxito de Cuadrante... ¿De qué año a qué año? ¿En qué año empezó? Cuadrante nace en abril o mayo de 1983. Ajá. Y para 1986, 1987 ya era un éxito Cuadrante, sí, a grado tal de que muchas estaciones radiodifusoras decían, oye, ¿y para qué necesitamos a Cuadrante? O sea, todo lo que hace Cuadrante lo podemos hacer nosotros en nuestras estaciones de radio. Y empezaron a competir las propias estaciones de radio, empezaron a invertir más recursos en producción, que no fuera necesariamente música y comerciales, y empezaron a hacer programas y mini programas y cápsulas, y hacían controles remotos, y hacían promociones en la calle, y empezó a darse un abanico creativo que realmente en los años 80 la industria de la radio se revolucionó en México y se reinventó, por así decirlo, ¿no? Y un precursor fue Cuadrante, evidentemente, ¿no? Sí, digamos que Cuadrante fue como la punta de lanza, ¿no? Y tuvo tal éxito que muchas radioemisoras empezaron a emular el modelo de negocio y empezaron a hacer lo propio. Evidentemente, ¿qué sucedió? Pues que Cuadrante acabó muriéndose porque las estaciones de radio ya no nos necesitaban a nosotros. Pues por un lado, qué bien, y por otro, pues qué tristeza, ¿no? Porque se acabó el negocio de Cuadrante. Y de ahí conocí, antes de pasar a la siguiente época de Fernando Howard Neill y Cuadrante, y yo me acuerdo mucho de que desfilamos muchas voces por producciones Cuadrante, ¿no? Muchísimas, afortunadamente, porque recordarás que teníamos todo tipo de programas, o sea, desde transmisiones de eventos deportivos, programas de noticias. Pepe Cárdenas inició con nosotros, Pedro Ferriz de Con inició con nosotros. ¿Te acuerdas que tú conducías un programa que se llamaba La Rocola Coca-Cola, no? No, el programa era Top 20, Top 20 Top 20, con claro, Juan de Dios Concha escribiendo, y estuvimos varios años con gran éxito con ese programa. También, no me acuerdo ahorita que lo mencionas, creo que La Rocola no, a lo mejor hice algo esporádico, pero Top 20 sí, Juan de Dios Concha sí, pero yo me acuerdo del señor Videgaray, de Eduardo Videgaray, de la joven Fletcher. José Ramón San Cristóbal, que ahí entraron ellos como guionistas ahí en Cuadrante, tendrían 17, 18 años. Oye, unos chamacos, ¿verdad? Unos chamacos. Hoy unos chamacos canosos. Sí, todo un éxito Cuadrante. Chamacos. Entonces, ¿cuándo le dices adiós o se dicen adiós o hasta luego en pausa a Cuadrante, Fernando? Déjame hacer un poco de memoria. Bueno, fue yo particularmente cuando ya vi la situación de Cuadrante o el futuro muy comprometido, sobre todo en términos financieros, decidí separarme de Cuadrante y venderle mis acciones a Eugenio, con quien siempre mantuve una extraordinaria relación de amistad, porque además años después volvimos a trabajar juntos, éramos muy necios. Pero yo dije adiós a Cuadrante a finales de 1990.
y yo quería entrar directamente a trabajar en alguna estación de radio. Y efectivamente, Edilberto Huesca, el Güero Huesca, me abrió las puertas de Sociedad Mexicana de Radio. Él en aquel entonces tenía una estación en la Ciudad de México que era Stereo 100. Hoy Stereo 100 es parte integrante de NRM Comunicaciones, de lo que era el núcleo Radio 1000, que lo acabó comprando Edilberto Huesca en sociedad con algunos otros socios inversores suyos, pero que él hace digamos, la operación o el management hoy en día del núcleo Radio 1000. Y Edilberto me abrió las puertas en Sociedad Mexicana de Radio a principios de 1991 como director de Mercadotecnia y Nuevos Negocios, y también dirigía yo noticias. En aquel entonces teníamos el noticiero Enfoque, su diario hablado, conducido por José Cárdenas. Oye, Enfoque, sí. ¿Cuándo nació Enfoque? Enfoque nace en Cuadrante, justamente en una sociedad comercial entre Stereo 100 y Cuadrante. Surge en 1987 con Pepe Cárdenas, y a partir del 90 o 91, digamos que a la administración de Carlos Salinas de Gortari me incomodaba bastante los comentarios que hacía Pepe en aquel noticiero, y pues ejercieron la presión que todos ya sabemos, y Pepe terminó saliendo de Stereo 100 y de Enfoque en aquel entonces. Oye, y después de batallar... ¿Qué onda con Pepe Cárdenas?